Antes que nada quiero que partamos de la idea que en materia de derecho ambiental principalmente, pero en general de derecho, del año 2010 a la fecha han sido unos cambios muy vertiginosos y hubo un tiempo que fue 2011-2012 que los que nos dedicamos al derecho ambiental decíamos que el derecho ambiental cambiaba a diario, porque hicieron muchas reformas que impactaron a la cuestión ambiental y bueno, y en este momento más enfocada a los derechos humanos. Se dieron normativas como fue la ley de cambio climático en relación al tema, se cambió de derecho a un ambiente sano por un ambiente, no, perdón, de derecho a un ambiente adecuado por un ambiente sano, se insertan las acciones colectivas. Entonces, si se dan cuenta, son muchas situaciones que se van dando que hace 10 años, si yo hubiera dado esta ponencia, hubiera dicho que los derechos humanos son una carta de buenas intenciones y que se quedan hasta ahí, pero en este momento cobran relevancia por todos los cambios y la concepción de los mismos dentro de la legislación. Entonces van a oír que voy a mencionar muchas reformas y todo eso, pero es por esta situación que a partir del 2011 cambia todo el paradigma constitucional y toda la visión de los derechos humanos en la parte de la normativa. La primera, por favor. Bueno, pues se preguntarán, ¿por qué ahora es irrelevante el tema de derechos humanos si desde el 2007 hay una directiva de la ONU donde habla sobre los derechos humanos y el cambio climático? Y van a encontrar que la Comisión de Derechos Humanos de México hizo un comentario a todas las recomendaciones que se les hizo en esa directiva. Pues la cuestión es de que en el 2011 hay un gran cambio a la Constitución. De hecho, los constitucionalistas hablan del gran cambio de paradigma en la Constitución. No sé si quienes la realizaron tenían idea de lo complejo o del impacto que tenía esta reforma, o realmente nada más lo hicieron porque era moda. O sea, realmente no sé si lo sabían, pero cambió totalmente la visión en la Constitución. La Constitución, su primer libro se llamaba Garantías Individuales y cambia su nombre a de los derechos humanos y sus garantías. Podrán decir que eso es muy simple, es una palabra, no hay ningún problema. Sin embargo, en la teoría jurídica, la garantía el Estado la otorga. El Estado es el que dice, ay, voy a hacer buena onda y entonces te doy una garantía de esto. Sin embargo, visto desde los derechos humanos, el Estado no otorga los derechos humanos, los reconoce. Entonces, reconoce que el individuo tiene esos derechos y que los va a garantizar, por eso dice de los derechos humanos y sus garantías. Yo voy a reconocer que tienes derecho a la dignidad y voy a instrumentar todo lo necesario para podértelo garantizar. A partir de ese momento, en la que sigue, y con el anexo a varias cosas que le hicieron al artículo primero, ustedes antes si hablaban del artículo primero decían, es el derecho a la libertad, y a otras cuestiones, traía el derecho a la libertad y a la dignidad humana. Ahora es el artículo de la convencionalidad de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque al artículo se le agregan varias cosas. Primero nos dice que a toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales que el Estado mexicano, de los que el Estado mexicano sea parte. Aquí, la parte de tratados internacionales de derechos humanos siempre había sido endeble. Siempre se había dicho, bueno, sí, son tratados, pero no están bien ratificados, no los tomamos en cuenta. Y a partir de este momento, la Constitución obliga a que se tomen también en cuenta todos esos derechos que están en esos tratados. Y el segundo párrafo es el más importante, hablando de aplicación de la ley. A eso se le llama el principio de convencionalidad, donde obliga a los jueces a tomar en cuenta, por arriba de las leyes federales, los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Dice, si la ley dice una cosa, pero el tratado internacional protege un derecho humano, es más importante que tú le hagas caso al tratado internacional que a la ley local que está violando ese derecho. Entonces, desde ese momento, los derechos humanos se vuelven una cosa demasiado importante para la aplicación de la legislación. ¿Por qué? Porque nos está abriendo el abanico. Hablamos del artículo primero al 27 en la Constitución, pero es eso más todos los tratados donde hablan sobre derechos humanos, que son bastantes. Y, por favor, la siguiente. Bueno, pues la que sigue, porque ya expliqué eso. ¿Por qué debemos de conocer? ¿Qué pasa con esta situación? Pues al incluir los tratados internacionales,
Sucede que nosotros somos parte de un tratado que crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos también expide algo que se llama jurisprudencia, que son sus criterios, y que también son obligatorios para la cuestión de la aplicación de la ley en México. Entonces, si se dan cuenta, como que de ser muy locales, se aplica la Constitución, las leyes federales, sí le hacemos caso a los tratados internacionales, pero en la parte que nos conviene. Entonces, bueno, en la cuestión de derechos humanos, ahorita es obligatoria su aplicación y aparte tenemos que tomar los criterios que están en la Corte. La Corte Interamericana, de hecho, ha dictado 6 sentencias en las que ha declarado la responsabilidad internacional del Estado mexicano por violaciones a derechos humanos. No las puse porque no era una cuestión intensa sobre derechos humanos, pero estas han sido muy relevantes, principalmente en la parte del proceso penal, no tanto en cuestión de cambio climático, pero en la parte penal han sido importantes. ¿A qué sigue, verdad? Bueno, por su parte, la Corte Interamericana ha señalado que los tribunales nacionales, al formar parte del apartado de un Estado que ha ratificado un tratado internacional sobre derechos humanos, están sometidos a este y deben velar porque los efectos de dicho instrumento no sean mermados. Y esta fue así como ya la cereza del pastel con todo lo que nos decía que teníamos que hacerlo. Llega a la Suprema Corte de Justicia el hecho de que si realmente sí tenemos o no tenemos como jueces que seguir esta situación de la convencionalidad. Y hay una tesis aislada de marzo de 2013 donde establece que por el artículo primero, por el artículo 133 de la Constitución y por el caso de Radilla Pacheco de la Corte Interamericana, que es donde nos dice que tenemos que hacerle caso a estas sentencias, los jueces tienen la obligación de aplicar los tratados internacionales en materia de derechos humanos y aparte respetar los criterios de esta Corte en relación a este tema. La que sigue, por favor. Todas estas razones justifican la necesidad de conocer los estándares internacionales en materia de derechos humanos generados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en especial los que derivan de la decisión de la Corte referentes a casos mexicanos. Y me van a decir, ¿por qué empezamos con esto si vamos a hablar de derechos humanos y cambio climático? Bueno, la relevancia para el tema en particular es que a partir del 2011, pero en este momento que ya está todo bien establecido, podemos llevar a nivel internacional casos donde el cambio climático afecte un derecho humano y el gobierno no haga nada, a tribunales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro, hay que seguir todo un procedimiento, hay que terminar las instancias nacionales para poder saltar a esta instancia internacional. Es un poco compleja porque no tiene la sede en México, hay que trasladarse a otro país, etcétera, pero se abre esta posibilidad que al final, si no me hacen caso por la parte de cambio climático como tal o de política, podemos llegar a la Corte por una omisión de protección a los derechos humanos por parte del Estado. Si se dan cuenta, es algo muy, pero muy bueno, porque a veces el problema es que no sabemos por qué instancias obligar al gobierno, porque pues esta cuestión es de garantía de derechos humanos, a no violar o a garantizar que el cambio climático realmente no afecte mis derechos humanos. ¿La que sigue, por favor? ¿La que sigue? ¿La que sigue? Es que ya, la que sigue. Ok. Y bueno, si ustedes leen sobre principalmente la Corte Interamericana, la ONU, el PNUD, van a encontrar varios artículos que hablan sobre medio ambiente y cambio climático. El derecho a un ambiente sano y cambio climático. Pero la verdad, en este momento, el cambio climático puede afectar a más derechos que ese. Yo nada más puse los más rescatables, pero estamos hablando de un catálogo bastante amplio. Primero, tenemos la dignidad humana. Con el cambio climático hay estudios también que hablan sobre la discriminación que puede haber como impacto de uno de los fenómenos de cambio climático. Uno muy sencillo, sequía. ¿A quién es a quien más afecta la sequía, según los estudios? A las comunidades pobres, pero en esas comunidades pobres todavía hay un grupo marginado más vulnerable, que son las niñas. ¿Por qué?
porque ¿quién es quien tiene que ir por agua cuando no hay agua? Las mujeres. Y entonces hay que sacar a la niña de la escuela para que vaya por agua cuando hay sequía y no tenemos agua cerca. Eso es una cuestión de, dicen que podría ser una cuestión de discriminación. Discriminan al género femenino sobre el masculino para estudiar. Un ejemplo. También tenemos los derechos de las comunidades indígenas. Estos derechos ya están muy estudiados porque fueron a partir del levantamiento del STLN y de la inclusión de todo un catálogo de derechos especiales en el artículo 2 de la Constitución. Entonces también como grupo vulnerable ante el cambio climático tenemos a los indígenas. Y puede ser posible que si el gobierno omite algo, se pueda reclamar esta garantía de derechos de las comunidades indígenas. Luego tenemos el derecho a la alimentación, el derecho a un ambiente sano, el derecho al acceso al agua potable, la vivienda digna, en el que se va a hablar de un nuevo tema, que son los refugiados ambientales, y del desarrollo nacional sustentable. Según la AIDA, que hizo un estudio muy interesante en el 2011-2012 sobre los impactos que iba a haber en América Latina sobre cambio climático, encuentra principalmente 5, por nuestra geografía, por nuestra forma de estructura de sociedad. La primera es la pérdida de recursos de agua dulce y sequías, las tormentas e inundaciones extremas, la elevación del nivel del mar y la alteración de ecosistemas marinos, el incremento de incendios forestales y las enfermedades transmitidas por el calor. Si se dan cuenta, no todo fenómeno que se da y viola los derechos humanos es producto del cambio climático. Eso tendríamos que ser muy específicos. Hay que ver si el fenómeno que está violando el derecho humano va a ser producto del cambio climático o de otra N de circunstancias que suceden. En el momento que es producto del cambio climático, entonces sí hacemos la vinculación de qué medidas está tomando el gobierno, tanto de mitigación como de adaptación, qué políticas existen y cómo nosotros como individuos podemos exigir que nos garantice realmente que por fenómenos del cambio climático no vamos a ver afectados nuestros derechos. En relación al derecho a la alimentación, esto los vamos a ver un poquito más puntuales, está en el artículo 4 y nos establece que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y todavía para reafirmarlo, dice, el Estado lo garantizará. O sea, que el Estado tiene que garantizar este derecho. ¿Qué es nutritivo, qué es suficiente y qué es de calidad? No está descrito en ninguna de las leyes. Es una de las cuestiones que están pendientes dentro de la reforma agraria. Dime para ti qué es nutritivo, para ti qué es suficiente y para ti qué es de calidad. Porque si se han dado cuenta con los periodicazos, llevarte pulparitos en la cruzada del hambre, pues sí, es que te estoy quitando el hambre, pero ¿es nutritivo, suficiente y de calidad? ¿O las porciones de comida son las suficientes? ¿Que hagas una comida al día es suficiente? ¿O que te dé productos que ya están a punto de caducar o caducos son de calidad? Entonces tenemos ahí una serie de factores que no se han especificado. O sea, ¿qué le hablamos como nutritivo, como suficiente y de calidad? El presidente debe de tener unos estándares muy diferentes sobre estos temas a los que puede tener un agente promedio, a los que puede tener alguien que realmente no tiene que comer. Para él suficiente es comer una vez al día. Para alguien promedio 3 veces al día. Para alguien que tiene muchos recursos, tal vez es cada vez que tenga necesidad de saciar su apetito, porque no tiene hambre. Entonces, en este punto también le falta al gobierno establecernos qué son estas características. Sin embargo, la ONU sí nos ha hecho una serie de anotaciones sobre qué entendemos por derecho a la alimentación. La que sigue. Nos dice, el derecho a la alimentación no es un derecho a ser alimentado, sino principalmente el derecho a alimentarse en condiciones de dignidad. Se espera que la persona satisfaga sus propias necesidades con su propio esfuerzo y utilizando sus propios recursos. Una persona debe vivir en condiciones que le permitan o producir alimentos o comprarlos. ¿Se dan cuenta? No es de, ay, si ya tengo hambre, gobierno, dame comida porque tengo un derecho a la alimentación. Sino es que el Estado tiene que garantizar en 2 formas este derecho. El primero, en establecer todos los elementos necesarios para garantizar que el campo va a ser productivo. Una cosa que está fallando demasiado. Si se dan cuenta, ahorita ya no tenemos soberanía alimentaria. Mucha de la comida que producíamos ahora la compramos. Y la segunda, bueno, tal vez tú no vives en el campo, tú no vas a producir tus alimentos, pero sí darte todos los puentes necesarios
para que tengas acceso a esos alimentos. Si unas personas viven en la sierra y no cultivan, se dedican a otra cosa, el gobierno tendría que abrir todas las vías para poder darle acceso a la compra de alimentos. ¿Qué es lo que pasa con las inundaciones? No tenemos dónde producir, y aunque yo tenga una tarjeta de crédito Platinum, no tengo dónde comprar alimento. O en las sequías, o sea, se acaba el alimento, aunque yo tenga dinero no puedo tener este alimento. Entonces, este derecho va en ese sentido. El Estado debe de garantizarnos o tener las condiciones necesarias para producirlo, o tener las condiciones necesarias para comprarlo. ¿Qué sigue, por favor? El Estado mexicano tiene que garantizar las condiciones para la producción de alimento, tomando en cuenta las posibles afectaciones del cambio climático. Ahí es donde entra nuestro tema. No es nada más de ver qué se produce o qué política se lleva, sino es la parte de la prevención ante el cambio climático. O sea, debemos de ver qué medidas de mitigación o qué medidas de adaptación vamos a llevar a cabo a los productores de alimentos frente a todo lo que ya sabemos que puede pasar. Principalmente al campo le afectan dos cosas: sequías o el otro extremo, que son las inundaciones. Principalmente, puede haber otros factores. Por ejemplo, ahorita se está dando la preocupación de que el dengue o ciertas enfermedades lleguen a lugares donde no las había, por la variación de temperatura. El mosquito del dengue vive en lugares donde hace calor en cierta temporada, con ciertas características. Y el Distrito Federal, por ejemplo, se está volviendo un lugar propicio para el dengue. El dengue no mata a muchas especies, solamente mata a ciertos pajaritos. Entonces también el dengue, podemos decir, es una enfermedad para personas, pero quienes viven de la polinización, viven de ciertos ecosistemas, si el ecosistema es desequilibrado, también tenemos este problema. Tenemos dos tipos de agricultura, una de temporal y una de riego. La de riego no tiene mucho problema ante las sequías, porque a ti te llega tu cuota de agua y con eso tienes que hacer milagros para cultivar. A ellos les afecta las inundaciones, porque pueden tener su cosecha, pero la inundación se lleva la cosecha. Y a los de temporal son más vulnerables, porque ellos sí cosechan conforme a las temporadas del año. Entonces, en estos últimos 3 años hemos tenido más lluvia intensa que sequía, pero están diciendo que dentro de unos 5 o 6 estamos esperando que se haya sequía por varios años. Entonces, frente a eso, ¿qué medidas está tomando el Estado para poder garantizar que vamos a tener alimentos? Tanto las capacidades para producirlas como las capacidades para poderlas consumir, con todas las características que tienen. Entonces es todo un tema de esto del derecho a la alimentación, y implica mucho la cuestión de la política del gobierno, más la participación y concientización del campo. Porque una de las cosas es ¿de qué le sirve al gobierno saber qué va a pasar si no concientiza al campo? O sea, si no llega y le dice al agricultor, mira, tenemos un problema, ahorita tenemos muchas inundaciones, vamos a tener un año extremadamente lluvioso, ¿por qué no plantas algo que sea resistente a la lluvia? Yo les hago mucho, no burla, pero sí, yo vivo cerca de eso, de Texcoco, y últimamente se ha estado inundando mucho. Los campos de maíz se han estado perdiendo. Entonces, pues este año hubieras plantado arroz. Te aseguro que hubieras tenido una cosecha magnífica. Estamos teniendo condiciones tipo monzón, China, que 3 meses llueve casi todos los días, que se hacen en charcos, y ahí es donde crece el arroz. Entonces, es una situación de ese tipo la que el gobierno tiene que tomar en cuenta para poder hacer frente a estas nuevas situaciones que se están dando frente a un fenómeno que ya está y que no se va a ir. Porque es otra cosa. Muchos, a veces cuando dan el discurso en el gobierno se entiende como, sí, es que el cambio climático nos afectó el año pasado con sequías, pero este año está lloviendo. Sí, pero es algo cíclico, es algo que va a seguir pasando, ya no es algo que es atípico. Entonces se tiene que tomar conciencia para poder realizar medidas adecuadas y a tiempo, porque las medidas preventivas son mejores que las medidas de sanación. Y bueno, la otra gran reforma que se da es en el 2012. Ahí el 8 de febrero del 2012 se modifican varios párrafos del artículo 4. Uno de los primeros cuestiones es que se cambia el nombre de derecho a un ambiente adecuado por un derecho a un ambiente sano. Y ahora la pregunta es, ¿qué sano? Tenemos esa gran
duda porque todavía no hay ninguna tesis ni una jurisprudencia. ¿Qué es sano para los habitantes del Distrito Federal? ¿Qué niveles de contaminación del aire son sanos? Lo mismo, ya había hablando de cambio climático. ¿Qué niveles de radiación son sanas para ciertas zonas? O sea, ¿qué es sano? ¿La que sí? Bueno, y todo lo demás que conlleva el medio ambiente, la tala y todo eso que va muy relacionado a los impactos que se hacen en el medio ambiente afectan directamente al ozono, a los cambios climáticos. Y este derecho está garantizado en los principios de la Constitución del artículo 25, que habla sobre desarrollo sustentable, el artículo 73, 73 fracción 29G, que nos va a hablar sobre las facultades que tiene el Congreso sobre el tema, el artículo 73, pero fracción 16, donde habla que el Consejo de Salubridad tendrá injerencia en el medio ambiente. Cuando era un medio ambiente adecuado no se entendía por qué el Consejo de Salubridad tendría que ver. Ahora que es un ambiente sano, pues claro, es el Consejo de Salubridad el que tiene la necesidad de poner los lineamientos. Y bueno, el artículo 15 y el artículo 124 que nos hablan de la concurrencia. ¿Ah, que sí? Y dentro del tema también nos hablan de la reparación del daño. El siguiente párrafo se modifica y anexa la reparación del daño. Con esta nueva modificación se crea una ley que se llama la Ley Federal de Reparación del Daño Ambiental. Entonces, en esta ley se establece todo un mecanismo con la finalidad que si hubo un daño ambiental, se proteja al ambiente. Es muy novedoso, todavía no ha habido casos. Si se acuerdan ahora con lo del derrame, volvió a salir qué pasaba con la ley de responsabilidad ambiental, pero realmente un caso sólido a los tribunales no ha llegado sobre este tema, o que sea famoso al menos. O sea, temas conocidos no se ha dado, pero es muy importante porque es un nuevo instrumento que se tiene que cumplir antes de poder llegar a la Corte Interamericana. Y bueno, también se da otro derecho humano que es súper importante y que sí está relacionado totalmente con la cuestión de cambio climático, que es el derecho humano al acceso al agua potable. El derecho humano al acceso al agua potable está bien dicho, no se tiene que decir derecho humano al agua, porque eso es algo muy egoísta y antropocéntrico. Hablar de un derecho humano al agua como tal sería decir que nosotros debemos de tener agua sin importar que los animales se mueran, sin importar que las plantas se mueran. O sea, el derecho solamente es para los humanos. En cambio, si hablamos de un derecho humano al acceso al agua potable, que es realmente lo que garantiza la Constitución, te dice, tú como individuo tienes el derecho de que el Estado te provea de agua potable. Y que esta agua tiene que estar garantizada tanto por el municipio como el Estado como la Federación. Si se dan cuenta, esto es un derecho que al final obliga a los tres órdenes de gobierno a proveernosla. Aquí hay una contradicción que no se ha resuelto porque se supone que en el 2013 teníamos que tener una nueva ley general de agua. ¿Por qué? Porque se cambia todo el paradigma de la gestión del agua y tenía que el Congreso sacar una ley misma que sigue en debate, misma que hay 3 diferentes iniciativas en el Congreso y que todavía no ha salido. Entonces todavía no sabemos cómo va a estar este círculo de concurrencias entre el municipio, la Federación y el Estado. Porque ahorita está muy bien ubicado. El municipio te da el agua potable, o sea, te tocaba a ti como municipio recoger las cuotas de agua y garantizar que el alcantarillado esté bien. A ti, Estado, te toca a gestionar los lagos y ríos estatales. Y a ti, Federación, todos los demás ríos y lagos federales y ayudar a la construcción de las grandes obras hidráulicas. Pero bajo esta cuestión de que ahora ya son los 3 concurrentes, pues no hay una ley que te establezca bien qué responsabilidad va a tener cada una, porque todavía no ha sido publicada. Y para el cambio climático es muy importante porque si hay una gran sequía y yo ya no tengo agua, ¿o qué pasa cuando yo tengo agua 2 veces a la semana? No sé quién vive en el estado, pero en el estado es muy común que tienes agua el lunes y no vuelves a tener agua hasta el viernes o el domingo, así te va bien. O si no, hasta el siguiente lunes. Entonces, eso es tener un derecho humano al acceso al agua potable en todo la amplitud o está limitado. Y luego, pero además en el artículo establece características. El agua tiene que ser de calidad.
también, si viven en ciertas delegaciones y abren la llave, el agua es café. Entonces yo no sé si sea de calidad para hacer de consumo humano. Todas esas cuestiones ahorita son las que faltan en este tema. Y realmente bajo estos nuevos paradigmas que se están creando, el Estado es muy vulnerable. Lo podemos, no quiero decir que lo hagamos, pero lo podemos demandar casi por todo. Porque no nos está garantizando casi ningún derecho humano. Y entonces tiene la obligación de garantizárnoslo. Entonces, ahorita el Estado es responsable en muchísimas otras cosas que están afectando por no tener políticas integrales. La que sigue, por favor. Nos vamos a saltar, ¿vale? La que sigue. La que sigue. La que sigue. La que sigue. Ah, esta. Y bueno, el otro gran tema para el cambio climático y los derechos humanos es el de los refugiados ambientales. Ya estamos, bueno, este también es un tema que se ha hablado ya desde varios tiempo, pero ahorita está tomando mucha fuerza hablar de los, no solo los refugiados, hay toda una convención y toda una legislación internacional para refugiados. Y los refugiados son aquellos que tienen que salir de su país para irse a otro por ciertas circunstancias. Lo vamos a dejar así para no meternos en detalles. Pero desde 1985, en el PNUMA, ya se hablaba de refugiados ambientales. En este momento son más claros que en el 85. Se decía, bueno, ¿y qué pasa con aquellos que migran de su país por causas del cambio climático? Principalmente se hablaba de los africanos hacia Europa por cuestiones de sequía, por cuestiones de inundación, por varias cuestiones que afectan a cuestiones de cambio climático. Se decía, ¿qué pasa con ellos? Ellos no tienen una protección especial, a ellos no se les considera refugiados, a ellos se les considera inmigrantes ilegales en el país a que lleguen. Pero por estas circunstancias debería de haber una protección. Y se está gestionando que en el Tratado de Refugiados se anexe un nuevo concepto a los refugiados, que son los refugiados ambientales y los desplazados ambientales. Los refugiados tienen que ser de un país a otro, y los desplazados son aquellos que son en el mismo país de una zona a otra. ¿Qué pasa si en Michoacán se está inundando y no puedes cultivar y no puedes hacer nada? Y te tienes que ir a otro estado a buscar un nuevo sustento. Pues estoy hablando de, pueden ser por muchas cuestiones, pero los refugiados ambientales son porque temporal o permanentemente, por un trastorno ambiental, tienen que desplazarse. A esos son a los que les vamos a llamar refugiados ambientales, porque los otros son de otro tipo de fenómenos sociológicos que no son prácticamente de cambio climático. Pero este es uno de los grandes nuevos temas que se está discutiendo y que se está viendo si hay necesidad de ser más explícitos, de darles más protección, o de que el Estado establezca políticas para resolver estos problemas, porque el Estado del que se va tiene problemas, pero el Estado el que los recibe también empieza a tener ciertos problemas. ¿Ya? ¿La que sigue? La que sigue, la que sigue. Las acciones colectivas fueron otro tema en el que abrieron la puerta a decir que el derecho ambiental deja de ser una cuestión de buenas intenciones y tiene todo un procedimiento para la cuestión de poderlo exigir. También la ley de cambio climático entra dentro de toda esta cuestión de procedimental, donde podemos encontrar herramientas para exigirle al gobierno que haga una política integral viendo estos temas en todos los aspectos. ¿El que sigue, por favor? ¿La que sigue? ¿La que sigue? ¿La que sigue? Ah, no. Ok, bueno, para resumir, ¿ya? Los derechos humanos se han vuelto un tema transversal. Dejaron de ser el tema que le gustaba a todo el mundo pero que nunca se aplicaba, y que se volvieron un tema transversal porque el gobierno en todas sus políticas, programas y planes tiene que tomar en cuenta a los derechos humanos. ¿Qué estoy afectando? El Programa Especial de Cambio Climático no se establece claramente las políticas para garantizar los derechos humanos. Muchos de estos derechos sí los tocan. Si ustedes buscan qué va a hacer en relación a la alimentación, lo está. ¿Qué va a hacer en relación a la cuestión de inundaciones? Lo encuentran. Pero establecer una política que ayude a garantizar como Estado los derechos humanos frente al cambio climático, solamente derechos humanos aparece una vez dentro de la primera parte, donde dicen que es importante ayudar a las políticas de cambio climático porque se necesita garantizar los derechos humanos. Y ya, no lo vuelven
en otro lado. Entonces, el Estado necesita crear claramente políticas sobre derechos humanos y cambio climático. Gracias.